Bien, capítulo 6, verso 14, 46 al 49. Si lo buscan, si ya lo han puesto allí, no creo, pero ya irá a aparecer. El Señor Jesús en el libro de Mateo hace también el mismo sermón. Dijimos al principio que no tenemos la seguridad si son los mismos, el mismo momento, si lo que está haciendo en Lucas es repetir lo mismo que escribe Mateo. Algunos dicen que no, que son diferentes, hay algunas obviaciones aquí. Pero si fuera el libro o el capítulo de Mateo, en donde vemos un sermón que comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, que si lo leyéramos nos demoraríamos aproximadamente unos 20, 25 minutos, pero si realmente estuviéramos a tiempo presente, seguramente algunos dicen que llevó más de un día todo esto y a lo mejor fueron cosas parcializadas. Pero lo interesante de esto, que es que el Señor nunca tiene empacho en decirle a las personas las cosas que la gente necesita oír. En su momento lo ha dicho aquí, se los va a decir a los saduceos, a los fariseos, a los ancianos. Y también en las cartas del apóstol también le va a tener que decir a muchos de los gentiles cosas que a lo mejor ellos no quisieran escuchar, porque a lo mejor han malentendido algunas cosas. El verso 46, si ya lo hallaron, dice, preguntando el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover, o no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Algunos eruditos y personas no menores dicen que este es uno de los versículos de alguna manera más aterradores que pueden existir en la Escritura. Y junto a este versículo, el otro, que es el de Mateo 12, 10, 28 o de Lucas 12, 15, en donde dice claramente, no teman al que pueda matar el cuerpo, teme a aquel que después de muerto te puede echar en el infierno. Entonces, cuando uno lee estos textos y realmente lo tremendo de todo esto, si vamos a Mateo, por favor, vamos a ir allá un poco, ya que es un poco más amplio. El capítulo 7 de Mateo, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Digamos, aquí Mateo, a diferencia de Lucas, porque aquí al final lo va a decir, porque va a colocar el mismo ejemplo acerca de los dos cimientos. Pero aquí Jesús parte en forma inmediata haciendo mención de la situación que van a vivir algunas personas en un momento determinado de su vida, cuando estas personas se den cuenta de que todo lo que ellos hicieron o vivieron en Cristo, vamos a poner la salvedad ahí, en Cristo, realmente no era tal, al punto que, como dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, lo tremendo de todo esto, según lo que dicen los eruditos, es que esta situación es al final de la existencia de muchas personas.
Ahora, algunos hablan de esto como del juicio final. Particularmente yo no lo creo, porque si creyéramos en el juicio final, en el sentido práctico, yo creo en el juicio final que está en el libro de Apocalipsis. Por favor, si lo miramos, verso capítulo 20, verso 11. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio final. Ahora, interesante, vamos al libro de Corintios 15, por favor. Vamos a ir colocándole alguna más de carne a esto. ¿Perdón? Primera de Corintios, capítulo 15, perdón. El versículo 1 y 2 de este Primera de Corintios 15, el apóstol dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por favor, vayamos guardando algunas de estas palabras. Aquí dice, fíjense algo interesante, Jesús está hablando en el sermón acerca de qué, de aquellos que oyen la palabra de Dios pero no la hacen. En el libro de Mateo, él no dice que no es real los milagros, las señales que esas personas hicieron. Él no le dice, ustedes nunca hicieron eso, no está negando eso. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, ¿no es cierto?, que él les declaró un evangelio en el cual recibiste, en el cual también perseveráis. Nosotros siempre hemos hecho mención de una doctrina. ¿Cuál es? La doctrina del permanecer. Como dice Ezequiel, cuando habla claramente acerca de las personas que pueden ser muy malas, pero vienen a Jesús y permanecen en Jesús, o de personas que a lo mejor no que sean buenas, pero ahí habla de personas justas, voy a llamarlo de esa manera, pero que en algún momento abandonan el camino. Que ni al uno ni al otro le van a ser tomados en consideración el tiempo pasado. Digamos que aquí no hay ahorro. No hay ahora, aquí hay un hoy. Jesús, una de las cosas que más enseña y dice, vengo pronto. Estén preparados para ese día, sea a las 3, a las 9, a las 12. Eso es lo que Jesús enseña. Entonces aquí el apóstol, a mí me gusta lo que dice en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Fíjense, dice dos cosas, perseverar y retener la palabra. Ahora, yo decía más abajo, vamos a mirar el 15, 21 más o menos. El problema que había aquí era de la resurrección. Yo quiero ponerle un poco de énfasis en entender por qué yo no creo lo que dicen algunos, que lo que está refiriéndose Jesús tiene que ver con el final de los tiempos o el juicio final. Por eso quiero decir esto, para que entendamos algunas verdades que yo sé que las sabemos, pero necesitamos reiterarlas. Dice, más ahora Cristo, verso 20 del capítulo 1 de Corintios 15, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién es? Dios el Padre. Pero fíjese que aquí hay un orden, y no es menor el orden. ¿Por qué razón? Vuelvo a reiterar. Él está hablando, dice, luego los que son de Cristo en su venida, ¿no es cierto? Acuérdense que Jesús viene a buscar su iglesia, luego viene la gran tribulación y luego viene la segunda venida de Cristo, nosotros venimos con él. Entonces, luego el fin, muchas veces se habla del fin en varios lugares, nosotros hemos determinado ya con la Escritura varios fines. Por ejemplo, cuando dice que será predicado el Evangelio del Reino, y algunos dicen que el Evangelio del Reino, si no fuese predicado en todo el mundo, no puede venir el fin. Eso no es así. Aquí está hablando claramente, este sí es el fin de todas las cosas. ¿Por qué? Porque fíjese que lo que dice el 24, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Nosotros hablamos del rapto, tribulación, segunda venida de Cristo y del reino milenial. Luego del reino milenial, si usted lee conmigo, pero no lo voy a llevar allá, pero le voy a recordar. Apocalipsis capítulo 21 habla de la nueva Jerusalén que desciende sobre el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el cielo y la tierra desaparecen. Cuando vaya a ver el juicio final, si usted lo primero que leyó en Apocalipsis 20:11 dice que el cielo y la tierra desaparecen. Entonces todas las personas son traídas. Pero ¿qué es lo interesante? Volvamos al Apocalipsis, por favor, y de ahí vamos a volver al versículo de Lucas 20. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Fíjese que aquí hay dos cosas que son interesantes. Dice, ningún lugar se encontró para ellos, vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y lo último, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Porque ya no hay más muerte. Ahora, algo interesante, hasta esta altura, si yo voy un poquito más arriba, por favor, verso 10, el 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Fíjese que aquí vamos sumando a los enemigos de Dios, a los enemigos de Cristo. Si vamos un poquito más atrás, por favor, al capítulo anterior, al 19 de Apocalipsis, verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás muertos con la espada salida de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Pero fíjese aquí como la secuencia que está habiendo, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque personalmente, lo que está diciendo Jesucristo en el libro de Lucas, ¿no es cierto? Que están habiendo personas, o como ellos dicen algunos, que va a ser el juicio final. Yo personalmente creo que muchas personas ya vivieron esto. ¿Por qué razón? Porque si volvemos un poco a recrear todo esto, pensando primero, porque alguno lo habrá pensado, imagino yo, los muertos los vi de pie delante, pues ¿cómo no están muertos? Una cosa que uno tiene que entender, el ser humano no muere. El ser humano simplemente se muda. Tanto para ir al cielo, como para ir ¿dónde?
al lugar de tormento. Si esto que enseñan que el hombre desaparece, que los testigos de Jehová enseñan, yo digo sería extraordinario. Porque significa que yo puedo hacer lo que quiera. Y a lo mejor en este mundo puedo librar todos los juicios, puedo evadir todas las responsabilidades. Tal después me muero y desaparezco, como dicen ellos. Pero eso no es verdad. Dios va a traer toda obra. Cuando uno va para atrás, y yo les decía en algún momento a algunos, cuando uno mira las escrituras para que uno pueda ir viendo cómo la escritura, a pesar de que son 40 escritores, 1600 años, hay un solo mensaje. Porque la Biblia habla, ¿saben qué? De un mensaje, ¿no es cierto? O de una persona y dos eventos. ¿Cuáles son los dos eventos? La primera venida de Jesús, la segunda venida de Jesús y el personaje, ¿quién es? Jesús. Eso es todo. Eso es todo. Por eso Dios creó a Israel. Por eso Israel fue seguido o fue tratado de ser eliminado. Por eso Caín mató a Abel. Por eso hubo que nacer un tercer hijo. Por eso vuelvo a reiterar, los judíos han sido perseguidos desde el principio. Recuerden, entraron 70 personas a Egipto, salieron 2 millones y lo primero que encuentran antes de salir, que los quieren destruir, porque ellos lo decía el otro día, es el primer momento en donde hay un asesinato a mansalva, apadrinado, no es la palabra correcta, por el gobierno. Que es cuando el gobierno egipcio pide a las parteras que a todo niño que nazca lo ahoguen. Es como hoy día cuando vemos las grandes cadenas de abortos que hay a nivel mundial. Entonces a Israel trataron de erradicarlo. Entonces, 2 eventos, una persona. Y en el Antiguo Testamento hay algo que es tremendo para ir más o menos redondeando el asunto. El hombre que muchos consideraron el hombre más sabio de este planeta, que es Salomón, cuando él escribe el libro de Ezequiel, él lo escribe ya habiendo dado una conclusión. Él dice, vanidad de vanidades es todo. Él dice que lo probó todo y se llegó a dar cuenta que nada en realidad valía la pena. Y termina su libro diciendo lo siguiente: este es el fin del discurso. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Él traerá lo bueno o lo malo a la luz. Se cantaba una canción. ¿Cuál era la canción? ¿A dónde huiré? Yo le he dicho, ¿dónde te puedes esconder? Puedes hacerlo muchas cosas escondidas. Del papá, de la mamá, del suegro, de la suegra, del jefe, de la jefa. Pero ¿y de Dios? ¿Te puedes esconder de Dios? Entonces, por eso vuelvo a reiterar, y cuando estoy diciendo lo que acabo de mencionar, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos lo que la Biblia enseña con respecto a qué. Con respecto, Hebreos 9:27 dice que el hombre debe morir una vez y después el juicio, ¿ya? Ahora, algo que lo hemos enseñado toda la vida, nosotros no creemos como creen algunos, porque lamentablemente nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que la iglesia se va antes de la tribulación. Hoy día hay mucha gente, pues hay que tener tanto cuidado con las canciones. Y por favor yo les animo a que sean como los bereanos. Piensen por favor en estas personas a las cuales Jesús le está diciéndole. Porque ellos cuando Jesús les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y lo que dice el libro de Mateo, voy a leerlo, porque él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ellos argumentan, Señor, hicimos esto y esto. O sea, uno tiene que tener cuidado. Yo lo he dicho esto y esto si alguno fuera a los cassettes. Yo lo digo a veces, a los cassettes viejos que hay de los estudios bíblicos. Y yo le decía, usted puede ir a cualquier lugar y se puede maravillar. Puede descender fuego del cielo. Pueden cojos salir andando. Pero si lo que se enseña con posterioridad
¿No es la palabra de Dios? Ahí hay un problema, hay una dicotomía. Algunos dicen que Dios puede usar hombres malos, en este caso, porque aquí vamos a decir los pastores, los hoy día que hay, los famosos apóstoles, a lo mejor Dios pueda bendecir a alguna persona y la pueda sanar por medio de ellos. Pudiera ser. Pero uno tiene que tener cuidado todo lo que está escuchando. Hoy día es un día, de verdad, como dijo Jesús. Dijo que el problema más grande que hay hoy día, ¿saben cuál es? El engaño. Y el engaño que hay en las redes sociales. El engaño que hay. ¿Cuántos, por ejemplo, aquí en algún momento, y no ha pasado con eso, ha pasado con varias cosas, que de repente un judío dice que vio a Dios y dijo un montón de cosas, y todos así como alucinamos de repente, voy a incluir. Y luego yo veo lo mismo, pero con un soldado. Ya. Y eran cosas creadas por la inteligencia artificial. ¿Saben con qué objeto, no? De burlarse de los cristianos. Nada más. Entonces tú y yo, lo único que tenemos para tener seguridad hoy día no son las redes sociales, es la palabra. Por eso insisto, lo que Jesús va a hacer le menciona a ellos, y yo hace pocos días lo subí, cuando dije el problema siempre es el mismo y siempre ha sido el mismo. Con Israel el problema fue básico, fue básico. Si usted lee los profetas, si usted lee lo que estamos aprendiendo, ¿cuál es la recriminación de Dios? Y yo le decía el miércoles, ellos tenían todo para ser exitosos. Ellos tenían todo para ser la cabeza del león, no la cola. ¿Pero qué hacían? Desechaban las palabras de Dios. No creían a las palabras de Dios. Y léanlo, por favor, desde el principio. En Deuteronomio le dice delante de ustedes qué es lo que está: la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición. Y por favor, vuelvo a reiterar, hay que tener cuidado. Hoy día con muchos les encanta la predicación, simplemente no todo está bien. No todo está bien. Recuerden que los profetas falsos le decían, y textual, por favor, textual, le decían a la gente que está en Babilonia: no se preocupen, si nos vamos a liberar del yugo de Nabucodonosor. Y ahí dice, entre comillas, dice que ellos le decían: todo está bien. ¿Cómo va a estar todo bien? Hay dos grupos de personas en Ezequiel. Viene una tercera vez que va a subir Nabucodonosor. ¿Cómo está bien? No está bien. Cada vez que se hace algo que es contrario a la palabra de Dios, eso está mal. Yo les decía, y eso uno lo tiene que ver, entender, en el libro del Nuevo Testamento, luego de tantas cosas, de lo que uno leía en el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a la iglesia, a un hombre se le da la oportunidad de defenderse y le hace un estudio bíblico. Estamos hablando del año 50 después de Cristo. Ya pasó hace 20 años Cristo. La iglesia ha hecho muchas cosas y aún los religiosos de su época están siendo duros ¿a qué? Porque lo llama incircuncisos de corazón al Espíritu Santo. Y ellos no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren escuchar al Espíritu Santo decir las cosas que Él le tiene que decir. Por favor, yo quiero que entiendan una cosa muy simple. Lo que Dios hace a través de todas estas cosas es evitarnos que nos hagamos daño. Esto es como los gobiernos. Escuchaba hace poco, no sé en qué lugar, con respecto a las leyes de tránsito, aparecieron, no sé, como en 1970 en algún lugar. Imagínense lo que era antes. Entonces, cuando usted busca un disco padre, cuando usted ceda al paso, todas las leyes que hay, ¿cuál es el objetivo? Simplemente cuidar a las personas. Dios es lo mismo. Por eso es lo que yo le citaba de Pablo a los Corintios, y no solo de Pablo a los Corintios, encontramos que en el Nuevo Testamento hay un montón de llamados que hace Dios por medio del apóstol a las personas, para que las personas paren un ratito y hagan ¿qué? Un autoexamen. La Biblia dice que en el día del bien goza, pero en el día del mal
considera. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vivo lo mismo, lo mejor? ¿Por qué pasa esto? No sé. Para y pregunta. A mí me gusta lo que dice la Escritura cuando dice el libro de Santiago, hablando de las pruebas. Al que le falte sabiduría, ¿qué dice? Y no está diciendo esa sabiduría para venir y después, no, sabiduría para entender lo que realmente está pasando. Es como Lamentaciones, que el Jeremías reclama y hace pero luego se da cuenta y dice, si alguien se va a lamentar, laméntese de qué dice, de su pecado. Al menos eso es lo que le dice Jeremías, o se lo dice a él mismo, o se lo dice a su gente. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Por eso es lo que yo decía aquí, que no es menor lo que dicen algunos con referencia a estos pasajes, que este pasaje es uno de los pasajes más aterradores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque vuelvo a leer. Ahora, vamos a Lucas, por favor. Perdona, Mateo, perdón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Bueno, vuelvo a reiterar, ya tenemos claro, ¿no es cierto?, que esto es algo que está sucediendo hoy día. Algo muy sencillo, uno puede ir al libro de Lucas capítulo 16 y encontramos que dos personas mueren, ¿no es cierto? Uno es un rico y el otro es un mendigo. El mendigo de alguna manera no sabía lo que decía el apóstol Pablo, pero algo pasaba con él, que al final de cuentas dijo, está bien, Señor. Y él vivía en una comunión con Dios y en una dependencia de Dios, a lo mejor no entendiendo por qué esa persona que tenía tanto era tan egoísta para con él. Pero seguramente lo entendió luego que ambos fallecen y el rico dice, despierta en lugar de tormento y despierta sabiendo quién es. Recuerden que esa persona, lo primero que hace alusión es, por favor, vayan y avísenle a mi familia que esto es genial, que esto es genuino, es real. ¿Y dónde despierta Lázaro? En el seno de Abraham. Ahora, por favor, el seno de Abraham, recuerden que fue llevado de este planeta hasta el tercer cielo. Por eso quiero aseverar lo que estoy diciendo, porque como dice Pablo a los filipenses, cuando le dice que está preso, no sé qué me va a pasar, pero si me matan, ok, genial. ¿Por qué? Porque anhelo estar con Cristo. Si me matan, dice, yo voy en forma inmediata. Y lo dice nuevamente en 2 de Corintios 5. Si estoy aquí, no puedo estar allá. Pero si no estoy aquí, ¿dónde estoy? Allá. Entonces, por eso digo lo que acabo de mencionar. Creo que debe ser muy lamentable para hoy día personas que están partiendo de este mundo y que a lo mejor, y esto es lo más tremendo de todo, que se han autoengañado. Porque ese es el problema. Cuando uno va a Santiago, Santiago dice, no hay que ser oidores, sino hacedores. Porque si somos oidores y no hacedores, ¿qué hacemos? ¿Nos engañamos? Esto es como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿qué decía? Que era rica y bla, bla. Ella, la opinión genuina, era potente. Pero ¿cuál era la opinión de Dios de ella? Entonces aquí por eso vuelvo a reiterar, y me gusta un poco lo que dije, el segundo texto tan aterrador que Jesús dice, cuando dice no teman al que mata el cuerpo. Porque hay mucha gente que por temor, o por lo que sea, de repente es capaz de ceder, por temor a perder un hombre, por temor a perder un trabajo en el cual me están pidiendo que haga cosas que son contra Dios. A eso es lo que se refiere. Mucha gente por temor a eso decide ¿qué? Dejar de seguir a Jesús. Y cometiendo el error y la equivocación más grande que se puede cometer. Ahora, si yo vuelvo a reiterar, no todo el que me dice Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si uno va para atrás, porque esto es un sermón largo, digo, algunos dicen que duraron días.
¿No se acuerda de todo lo que decía el Señor o no? Primero nos decía que había que entrar. Fíjense que esto también es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque nos llama la atención primero sobre el juicio. No juzguemos. Yo vuelvo a reiterar, porque va a llegar el día en que va a separar las ovejas de las cabras. ¿Quién es? Dios, los ángeles. ¿Cuándo va a ser ese día? El día en que la persona parte de este mundo al mundo de Dios o al mundo del otro lado, ¿ya? Entonces lo que nos llama a eso. Y lo primero que nos decía también era que tuviéramos cuidado, porque no vaya a ser cosa que estamos fijándonos en los demás y nosotros tenemos una viga en nuestro ojo. Primero, al autoexamen. Segundo, después nos habla de la oración, del pedir. En Mateo, en Lucas dice algo similar, ¿no es cierto? Pero también nos dice entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjese, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Fíjese que hay una cosa bien interesante que dice el Señor, que dice que la puerta es estrecha y los que entran por ella, ¿no es cierto? Más bien empieza al revés, dice hablando de la puerta estrecha, luego de la puerta ancha, y la puerta ancha son muchos los que entran y la estrecha son pocos, dice, los que la hallan. Luego nos habla de los falsos profetas, lo que yo les decía, vestidos de ovejas, pero por dentro lobos rapaces. Todo este grupo de personas que hoy día vemos en las redes sociales, en donde el único énfasis de ellos es el dinero de la gente y que ellos nos dan buenos frutos, ¿no es cierto? Luego nos hacen mención, y aquí también no es menor, porque dice el verso 19, todo árbol que nos da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Lo que sí somos nosotros inspectores de frutos, decía alguien. No todo, y aquí llega el 21, me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y si fuéramos más atrás en este mismo capítulo, o en el capítulo de Lucas, ¿de qué nos hablaba? Del amor ágape. De que yo tengo que hacerle el bien al otro, no importando que el otro me haga algún bien a mí. Que si yo amo, a lo mejor como dice ahí, a mi papá, a mi mamá, no hay nada extraño, y esto es lo que hace el mundo entero. Entonces, vuelvo a reiterar un poco, es a eso a que entendamos que a pesar de que estamos en el mundo, no somos del mundo, y como alguna vez lo hemos dicho, somos extraterrestres para los demás. En el sentido que ellos nunca van a entender que nos pueden hacer daño y nosotros les vayamos a responder con bien. Y de eso es lo que está hablando la Escritura. Está hablando de la vida del creyente, de esa vida que las personas que te rodean son las que hablan. Yo les colocaba un ejemplo el otro día de un vecino de alguien que fui por alguna razón y yo soy malo para conversar. Y se me puso a conversar y me conversó de una persona que yo conozco y sé que lo que me dijo es real. Porque los perritos venían y le hacían caca y que tomaba la caca del perrito y un poco menos se la echaba en la escala. ¿Usted cree que un creyente debe hacer eso? ¿Puede hacer eso? Pero a veces pensamos según la lógica, porque muchas veces, no, pero como si... según la lógica. Pero nosotros no andamos según la lógica. Nosotros andamos según las palabras. Y tal como se nos ha enseñado, tenemos un modelo, tenemos un ejemplo que nos dejó, ¿qué? Sus pisadas. Para que caminemos. De eso es lo que se trata esto. Ahora, vuelvo a reiterar. Por eso dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero vuelvo a reiterar más arriba lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, de esto es lo que se trata todo esto. Ahora,
Cuando uno ve y hace un poco lo que estábamos mencionando, yo lo decía el otro día, hay que tener cuidado. Dios siempre nos llama a la autoinspección. En Gálatas 6, cuando nos habla de que si yo veo a alguien caer, yo tengo que ir en buena onda, pero también dice que cada uno someta a prueba su propia obra. O como dice 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dios nos llama a eso. Ahora, vuelvo a reiterar, ¿por qué? Porque hay una facilidad tan grande hoy día para parecer, pero no ser. Pusimos un ejemplo en el libro de Israel cuando hablábamos de la higuera, ¿no es cierto? Y de los frutos. Cuando Dios maldice una higuera, porque Él la vio de lejos. La higuera tiene un tiempo, pero en Israel hay una higuera que da fruto en otro tiempo. Y dicen que el higo que da ese tiempo es riquísimo. Y Él la vio de lejos y la vio con hojas. Y fue a buscar, ¿qué? Higos. Seguramente los saboreó los higos. Y llegó a la higuera. ¿Y qué encontró? Solo hojas. Ni un fruto. Recuerden que Jesús mismo lo dice en Juan 15. Pegados a mí, lleváis. Él quiere fruto. Me gusta, según el apóstol Pablo, a la iglesia de Filipenses en el capítulo 4, cuando dice que ellos se han preocupado por él. Y dice, porque busco fruto que abunde en ¿qué? En vuestra cuenta. Y Jesús dijo, no hagas tesoro en la tierra. ¿Tesoro dónde? En el cielo. Nosotros no nos damos cuenta de esa realidad. Que en el cielo es donde vamos a pasar más tiempo que aquí. ¿Sabe qué? Si esto es tan sencillo. Yo llevo 41 años con esta mujer. Esa mujer tuvo una mamá y un papá. Y tuvo hermanos. Pero ha pasado más tiempo conmigo que con ellos. La gente a veces se olvida de eso. Que hay una eternidad. Y a veces la gente juega con esa eternidad. ¿Y esa eternidad cuándo va a comenzar? Cuando venga el Señor, ya lo dijimos. Dice Pedro que Dios no va a juzgar al mundo. La tribulación es el juicio al mundo. ¿A quién va a juzgar primero? A la iglesia. ¿Y la iglesia qué es lo que dice? 5 sensata, 5. 2 están moliendo. 7 iglesias en el Nuevo Testamento, 5 llamados al arrepentimiento. A una le dice, si no voy a quitar tu candelero. A otra le dice, si no te voy a borrar tu nombre de la vida. ¿Lo han leído? Entonces, de eso se trata esto, yo reitero. Y por favor, no, yo no estoy hablando de perfección ni estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de lo que siempre he dicho. Ojalá nosotros simplificáramos nuestra vida y viviéramos cada día para el Señor simplemente. Y tal como Él nos dice. ¿Saben? Yo cuando conocí a Jesús, a mí nadie me predicó el Evangelio. Nadie. No vi una persona, tenía familiares que eran cristianos. Pero escuché una palabra y se la escuché a un cura. Y ni siquiera se la escuché físicamente, sino en la televisión. Que se busca primero el reino de Dios y las demás cosas yo te las añadiré. Yo pensaba en ese momento de droga, de alcohol, que si yo conocía a la mujer ideal, la mujer justa, mi vida iba a cambiar. ¿Sabe qué me dijo Dios? No. Si tú me buscas a mí primero, yo te voy a traer la mujer. Y sucedió, a los 3 meses llegó esta mujer, con bototos amarillos, pesada. A eso es lo que apelo. A eso es lo que apela a Dios, a que de verdad nuestra confianza es como decía Chuck, y hoy día lo subí porque lo había subido hace muchos años. Cuando dice, cuando tengo miedo, así, cuando siento eso, me acuerdo de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, de eso se trata esto. Pues yo tengo que hacer lo que Él me dice, po. ¿Qué saco yo con tener letreros de alto el paso si paso de largo? ¿Qué tengo que ver yo si me dice que no haga algo y lo hago? Esto es como yo decía que el pastor Chaco en los pastores.
Pastores venían a pedirle ayuda. Iglesias que se le perdían a pastores, producto de situaciones particulares, se deshacían. Ellos venían al pastor Chuck y el pastor Chuck les decía, ya hace esto, esto, esto. Iban y no hacían. Y después volvían a él y él decía, no te voy a decir nada. No te voy a dar ninguna. Nada. ¿Para qué? Y creo que es tremendo si Dios está hablando a tu corazón, a mi corazón, y vive hablando por años de algo y tú sigues tirando, pateando eso para atrás. Yo reitero, por favor, la vida de muchos no va a cambiar si tú sigues tirando para atrás lo que no tienes que tirar para atrás. Por favor, piensa en lo que le dice aquí. El otro dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no es algo menor esto. Entonces, lo tremendo, vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que traer a la memoria lo que somos, no dejarnos engañar por nada ni por nadie. Los frutos que pueden haber en nuestra vida, que Dios espera, son para glorificar al Señor, no son para gloria del hombre. No son para que el hombre se ande jactando, que yo hago esto, que yo... Esto es lo que hacían estos, pues. Y se atrevieron a ir delante de Dios o de Cristo en este momento a argumentar. Pero ¿qué les dice él? Nunca, ¿sabe lo que le está diciendo? Nunca tuvimos una relación nosotros. Aquí lo tremendo no es cuánto tú conoces a Dios, es cuánto Dios te conoce a ti. ¿Saben? Alfredo Levín, ¿quién lo conoce? Ya. Toma mucha agua, por eso le pasa eso. Alfredo Levín, muchas personas piensan que él era íntimo, porque él fue un joven que a los 21 años se fue a un programa llamado MTV Latino. Todos veíamos el programa, los que nos gustaba el rock lo veíamos, y él estaba ahí. Y muchos pensaban que él era amigo de Ozzy Osbourne, de Def Leppard y de todos los músicos, porque salían fotos y todos pensaban que era íntimo. Y él se reía. Porque simplemente venían para qué, para la foto y venían por la entrevista. Po. Y los después ni se acordaban. Po. Y dice que aún en una ocasión Ozzy Osbourne lo llamaron para ir a hacer como una entrevista y él dijo, él se sintió cómodo conmigo y por eso me mandaron a buscar a mí. Y después se dio cuenta que realmente él ni sabía, cantaba en otra, quién era él en la práctica. Entonces de eso se trata esto. A mí me gusta lo que dice el Señor cuando le dice a los discípulos, no os llamaré más siervos, ¿cómo os llamaré? Amigos. Porque os he dado a conocer todo lo que mi Padre me dio a conocer a mí y yo se lo he dado a ustedes. Entonces, hermanos míos, de eso es lo que se trata esto. Tenemos que tener cuidado. Fuimos rescatados de las tinieblas para ser llevados a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, hablemos. Por eso es lo que nos decía con anterioridad, de lo que está lleno el corazón, de lo que abra la boca, está lleno el corazón. ¿De qué estás hablando tú a diario? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Trabajo? ¿Dinero? Eso es lo que llena tu vida. Y hay que arrepentirse. Y hay que pedirle perdón. Y saben que darle gracias a Dios. Porque de verdad Dios es tremendamente generoso con cada uno de nosotros en todos los aspectos. Entonces, para eso nos ha llamado a estas personas. Lamentablemente para ellos los frutos eran de alguna manera lo que a ellos les permitiría ir y entrar al reino de los cielos, pero al reino de los cielos no se entra de esa manera. ¿Ya? Entonces por eso aquí vuelvo a reiterar lo que dice Jesús. Pocos son los que, y muchos son lamentablemente los que se van a ir. Y si usted se fija lo que ellos hicieron al responderle, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahora cuando dice Señor, Señor, esta palabra que se usa varias veces, es como cuando dice, hey, Lucho, 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 con alguien conocido. En el texto así es. Dice, muchos le dirán, Señor, Señor. Yo vuelvo a reiterar, me llama mucho la atención cuando yo leo y leo de personas que dicen, hablan con otros, dicen, tú Dios. O también me llama la atención, y lo he dicho en más de alguna ocasión, cuando escucho a personas hacer planes, hablar del futuro.
Y nunca los escucho decir, si Dios quiere. Como dice Santiago. ¿Saben que hay un montón de gente que está llena de planes? Pero en esos planes no están incluidos Dios, porque esos planes no son de Dios. Perdón que lo diga. Y Santiago lo dice cuando le dice a las personas, ay, mañana vamos a hacer esto, otro, y dice, perdón. Si Dios quiere, dice. ¿No te has dado cuenta que tu vida es como qué? Como la neblina, que un día es y otro día no es? Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es entregar nuestra vida al Señor. Y algo interesante, por favor, y reitero lo que estoy mencionando, el reino de los cielos, no se olviden, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Y ese no es chiste, no es cuento. Tú y yo vamos a partir de este mundo. Yo le he dicho a Margarita, yo ya partió hace poco la Delicia. Uno está esperando la mamá de los papás de Margarita, tienen 80 y tantos años. Yo estoy en esa, realmente, diciéndole a la May. Y la idea es que cada uno de ellos, ojalá, no tenga que vivir lo que pasa aquí con estas personas o lo que pasa con Lucas 16. Algo interesante, voy a ir parafraseando nomás. Isaías 5:14 dice que el infierno o el lugar de tormento se ensanchó. ¿Sabe por qué o no? Porque antiguamente el lugar de los muertos, tú bajabas, estaba el lugar de tormento, había una cima, un hoyo, están los demonios abajo que están encadenados, y acá arriba estaba el seno. Pero este seno de Abraham se fue. Entonces todo ese lugar es ocupado ¿por qué? Por personas. Piensen, 6.000 años. Y esas personas están vivas. Y esperando qué es lo que van a ser echados, como dice ahí, al lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Parece cuento, pero no es cuento. Entonces por eso aquí les declara a ellos, Señor, no os conozco. A pesar de la afirmación que ellos hacen, el Señor le dice, no los conozco, me conocen a lo mejor ustedes a mí de palabras, pero yo no los conozco a ustedes nunca. He sido íntimo de ustedes, ustedes nunca han sido íntimos conmigo. Entonces, y lo tremendo, vuelvo a reiterar, estas personas van a seguir argumentando, es como que yo vaya, pero si yo soy el pastor, ¿no? ¿Y? Lamentablemente siempre en las películas el pastor se queda. Para desgracia mía. Pero entonces por eso vuelvo a reiterar, la respuesta del Señor fue brutal. ¿Saben por qué? Porque lo que les dice a ellos, fíjense por favor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pregunta. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí. ¿Qué? Hacedores de maldad. La dicotomía de oír y no hacer. Jesús dijo, me aman, sí, guarden mis mandamientos. Es decir, la única manera en que yo le puedo demostrar a Dios esto. Ahora, yo quiero hacer un alto con esto en realidad porque tampoco quiero irme a ser extremista en el sentido de que yo creo que la vida nuestra, por ejemplo, la vida de cada uno de nosotros se basa en decisiones que tomamos todos los días, pero esas decisiones tienen un origen o un resultado que se va a dar conforme a lo que yo tengo en mi corazón y en mi mente. Por ejemplo, si yo tengo problemas con la carne y no tengo problemas con el lomo o con los bistecs, ya la carne, no, de la carne está. ¿Qué dice la Escritura? Primero dice, no proveáis, no satisfagáis, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces ustedes se dan cuenta un poco hacia dónde voy, a la necesidad de entender de que yo la única manera que tengo de poder ser un vencedor no se trata solamente de que lo voy a confesar, que lo voy a decir, no, se trata cuando yo tengo que enfrentar situaciones y yo hago lo que dice la Escritura. Tan simple como eso. Porque la Biblia no nos hace mención en ninguna parte que tú y yo no vamos a tener problemas.
que no vamos a tener dificultades. Por ejemplo, el punto de una situación muy particular que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Hebreo dice, puesto los ojos ¿dónde? En Jesús, autor. Si el problema es ese, cuando nosotros bajamos los ojos de allá, los ponemos acá y todos nuestros planes giran en torno a nosotros y a lo que podemos hacer, lo que queremos hacer. En vez de preguntar, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Tú realmente quieres esto, Señor? Y entendiendo que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Pero para llegar a esa buena voluntad, buena, agradable y perfecta, ¿sabe lo que hay que hacer primero, no? Ofrecernos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Entonces, en la medida que nosotros sigamos negándonos al Señor, Él no puede hacer mayores cosas. Pero cuando nos entregamos a Él, y reitero, si esto no se trata de no tener conflicto, yo reitero y me encanta cuando el Señor hace presente cosas como el hijo pródigo, ¿no es cierto?, que vuelve de ya lejos. No tengo problema con los dos hermanos, ¿se acuerdan? El hermano uno, que su papá le dice algo, sí, papito, no te preocupes, papito, buena onda, papito. Llegó a la esquina, qué filo. Pero el otro que dijo, no, papá, ¿cómo te le ocurre? No. Llegó a la esquina y dijo, mi papá tiene toda la razón, ya voy a hacer eso. No me gusta, pero lo voy a hacer. Y él pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Si por eso es tan duro con estas personas, y dice, y reitero, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dios quiere evitar eso. Las dos casas eran iguales. Nosotros tenemos algo a nuestro haber que con nuestros propios ojos hemos podido ver ríos crecer. ¿Han visto las noticias o no? Tremendas casas, y uno ve casas que es inamovibles y el río se las llevó como nada. ¿Porque las fundaron sobre qué? Pero aquellas que estaban fundadas sobre la roca. ¿Qué es la roca? Jesús. Pero Jesús también dijo algo. Le dijo a Pedro algo. Sobre esta roca fundaré. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la declaración que hizo Pedro. Está hablando de la palabra. Yo reitero, si esto es bueno a simplificarlo. Esto es tan sencillo. Lee y sea obediente. Así de simple. Y hay muchos desobedientes. Y lo tremendo es que los desobedientes esperan que Dios les bendiga. Dios no te puede bendecir, al contrario, va a haber un resultado de la desobediencia. ¿No os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Así que, cerciórate de que es cristiano. Que no es chiste, si no es ni un chiste. El matrimonio es para toda la vida. Y vivir con un no creyente, como alguien decía en algún momento, mejor estar soltero. No estoy diciendo que no, porque se nos va a casar nuestra hermana. Mejor dice estar soltero en la voluntad de Dios que casado fuera de la voluntad de Dios. De eso se trata esto, mis hermanos. Dios nos ama. Y Él quiere ser nuestro amigo y Él nos quiere guiar, nos quiere bendecir. Pero lo único que te espera a ti y espera de mí, que es lo que sea, si me aman, guarden mis mandamientos. A veces se simplifica todo, pero igual Él tiene que ponerse serio. Yo imagino lo que escucharon ahí, esto como los fariseos cuando, está hablando de nosotros. Porque ellos sabían que estaba hablando de ellos. Entonces, qué tremendo que podamos de repente escuchar algo y saber que nosotros estamos haciendo algo incorrecto, a lo mejor. Entonces yo te pido y te ruego en realidad que, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, os ruego, dice, reconciliados ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Separación entre Dios y los hombres. Eso es tan claro y tan sencillo.
Y la única manera es arrepentimiento. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por no dejarnos la menor duda, Señor, de lo que quieres y esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a ofrecernos un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, Señor, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a negarnos a nosotros mismos, como se nos ha dicho siempre, a no procurar nuestro bienestar y menos, Señor, a justificarnos, Señor. No nos permitas ser de aquellos que le echan la culpa a otros, Señor, como Adán a Eva, o Eva a la serpiente, o Caín, acaso era el guarda de su hermano, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes con nosotros mismos, rogamos tu perdón y pedimos, Dios, que vayas más allá, Señor, como dice el salmista, Señor, que aún vayas allá ante aquellas cosas que hacemos a lo mejor y no nos damos cuenta, que no te traen gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de aquello, Señor. Te lo rogamos, te lo agradecemos. Todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.